Ok, ahora sí. Bueno, este, las bueno, las últimas veces, la última vez más bien que nos estuvimos viendo, estuvimos platicando acerca del bien común como principio rector para encontrar o para alcanzar lo que conocemos como la dignidad de la persona humana. Pero recuerden que no es que sí, pero no, o sea, el primer principio siempre va a ser la dignidad de la persona humana, porque si no hubiera persona humana y no buscáramos su dignidad, por lo tanto, pues no tendría razón de ser absolutamente ninguna otra cosa. Entonces, de sí o sí, el primer principio va a ser el de la dignidad humana. Y a partir de ahí, los demás principios no es que sea uno superior o mayor que el otro, sino que son principios que se van a estar complementando de una u otra manera para generar esta dignidad. Y entonces vamos a caer en que para construir el bien común necesitamos la solidaridad, la subsidiariedad y la participación, que son tres principios claves que van un poquito de la mano en esta búsqueda del bien común. Y nos dice ahí una cita que pusimos, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros, cada uno de nosotros, debemos de poner lo mejor de nosotros para los demás, al servicio de los demás. Y la pregunta es, ¿qué será lo mejor que tienes tú para los demás? Híjole, a lo mejor alguien va a decir, no, pues a lo mejor mis empresas, a lo mejor otra persona va a decir, no sé, mi casa, a lo mejor otras personas mi dinero, a lo mejor otras mi tiempo, y vamos a empezar a ver muchas respuestas, pero en realidad la respuesta por excelencia sería, ¿qué es lo que mejor que yo puedo poner de mí para los demás? Mi persona. Porque al final de cuentas, lo mejor que yo tengo soy yo mismo. El don de mí mismo que se abre para los demás. Entonces, encontramos en Filipenses 2, 1 al 11. Jesús vino al mundo a servir, no a ser servido. Resume su misión divina. Como el Hijo del Hombre no buscó autoridad para recibir servicio, sino para ofrecerse a sí mismo como un siervo humilde, sirviendo a la humanidad al sanar, enseñar y finalmente dar su vida en rescate por muchos, estableciendo un modelo de liderazgo basado en la humildad y el sacrificio, no en el poder. Jesús vino al mundo a servir y no a ser servido, y este es uno de los principios que siempre se nos ha estado recordando, sobre todo cuando estamos como que en clases de liderazgo católico o en el tema del servicio del apostolado. Esta es una de las citas que siempre se nos ponen, el que Jesús vino al mundo a servir y no a ser servido. Y precisamente a imagen de Jesús, a nosotros nos corresponde hacer exactamente lo mismo. Estamos llamados a ser alter Cristo, otros Cristos. Y si vamos o estamos llamados a ser otros Cristos, por lógica, para ser como Cristo, necesito hacer lo que Cristo hacía. ¿Y qué hacía Cristo? Era humilde, era siervo, era una persona que se la pasaba sirviendo, tanto así que le lavó los pies a los apóstoles, ya cuando los apóstoles sabían quién era. Y esa es la enseñanza que nos viene a dejar en este sentido de la dignificación de la persona, desde la cotidianidad de nuestras vidas, o bueno, sí, de nuestra vida, no, de la nuestra, la que nosotros vivimos cotidianamente, pero también de la cotidianidad de la vida que a él le tocó vivir. Por eso.
y es bastante interesante. Eh, la vida de Jesús, el ejemplo de Jesús establece un modelo de liderazgo basado en la humildad y en el sacrificio. ¿Y qué es esto? En la entrega constante de sí mismo hacia los demás. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, con toda la humanidad? Pues se entregó. ¿Y qué fue lo que entregó? Su ser, su persona, su propio don, el ser persona, la entrega completamente para que todos pudiésemos gozar de. Tan es así que cuando se está dando la consagración, cuando se está llevando a la consagración, y el sacerdote está en el momento de la fracción del pan. Este es mi cuerpo para que todos coman de él. Es ese don, el donarse completamente. Bueno, la redención tiene que ver con todos los aspectos de la creación y de la realidad humana. Por tanto, la enseñanza social de la Iglesia forma parte de la misión de la Iglesia, que es la de continuar la obra de Cristo y hacer presente su solidaridad salvífica con toda la humanidad. La doctrina social expone las consecuencias del mensaje cristiano en la vida de la sociedad y encuentra el trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el testimonio de Cristo Salvador. Centésimos Annus, número 5. ¿Qué nos corresponde? Eso que está en letritas verdes, en pocas palabras. Continuar la obra de Cristo y hacer presente su solidaridad salvífica con toda la humanidad. Eso de vayan de dos en dos al mundo a anunciar el Evangelio es precisamente esto, continuar la obra de Cristo. Les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Paráclito, vendrá el abogado, vendrá el consolador, vendrá el que les hará entender a profundidad todos los misterios y ustedes continuarán. Entonces, esta es nuestra misión al final de cuentas. ¿Y cuál y cómo es? Hacer presente la solidaridad salvífica. Aquí ya empezamos con la primera palabra, ¿no? Con el primer principio, la solidaridad. Y eso no es una solidaridad así como que común y corriente, sino que estamos hablando de una solidaridad que salva y que salva a toda la humanidad. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo al final de cuentas? Fue solidario con el hombre. ¿Cómo es que se hizo solidario con el hombre? Se hizo hombre. Y haciéndose hombre, entendió al hombre. Y siendo hombre, entregó su vida para la salvación de los hombres. Entonces, la sociabilidad de los seres humanos implica que todos y cada uno deben de participar con sus semejantes en el esfuerzo para alcanzar el bien común y disfrutar de él. Esto es lo que la doctrina social de la Iglesia llama solidaridad. Si se fijan, la vez pasada también hablábamos un poquito de la sociabilidad, el hecho de que estamos creados, imagen y semejanza, que somos creados como seres para vivir en común unión desde Adán y Eva, ¿no? Y que todo el ser humano, pues al final de cuentas es un ser sociable. Y lógicamente, si somos sociables, necesitamos siempre trabajar por alcanzar este bien común. Y para alcanzar este bien común, pues ocupamos de la solidaridad. De lo contrario, sería complicadísimo. ¿Qué es la solidaridad? Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Fíjense, volvemos a relacionarlo, ¿no? Determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Juan Pablo II, me marcamos esto. Porque la solidaridad en qué me va, o cuál es el punto, buscar el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. O sea, estamos siendo solidarios
cuando me pongo a la par del semejante, cuando me pongo en los pies de, no, bueno, no en los pies, cuando me pongo en el nivel de los demás, cuando vamos todos juntos como comunidad, como familia. ¿Por qué? Porque todos nos hacemos responsables de todos. La solidaridad no es un sentimiento Sí, superficial y vago de compasión o es- pesadumbre por los males que sufren tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos, de todos. Ya viene más completa. No es sentimiento superficial, no es vago, no es híjole, voy a ser solidario porque pobrecitos de las demás personas, no, sea al contrario, es buscar siempre el bien de los demás, siendo responsables de los demás, dándome cuenta de que si estoy dentro del mundo, si estoy dentro de una sociedad, si estoy dentro de una comunidad y veo que hay un montón de injusticias y hay un montón de situaciones que antes de, híjole, de generar un bien, pues generan un mal. No sé, se me ocurre tantas personas que están en las calles sufriendo, sobre todo en estos momentos, ¿no? Fríos, hipotermias. Aquí en Zacatecas falleció días pasados una persona indigente por hipotermia, por estos fríos tan helados, ¿no? Ahorita yo, por ejemplo, que estoy enfermo, bendito sea Dios, pues tengo una casa, tengo alimento, tengo seguro social que me dio mi incapacidad y tengo mi trabajo seguro, entonces no tengo ningún problema, pero ¿cuántas personas realmente sí tienen ese problema de que por más enfermas que estén no pueden faltar al trabajo? Porque si dejas de ir un día al trabajo, pues no comes, no ganas y no comes. Entonces, es darnos cuenta de que los demás nos necesitan y que yo necesito de los demás. Es darme cuenta que yo puedo hacer algo por los demás. Es darme cuenta que lo que yo puedo hacer por los demás es importante, es bueno y es deseable para Dios y necesario para mi hermano, para mis hermanos. Este término expresa en síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común compartido por todos, en la búsqueda de los puntos de posible entendimiento, incluso ahí donde prevalece una lógica de separación y fragmentación en la disposición para gastarse por el bien del otro, superando cualquier forma de individualismo y particularismo. Cuando hablo de solidaridad, hablo de comunidad, hablo de sociedad, hablo de poner lo mejor que tenemos cada uno de nosotros en beneficio de todos los demás. Cuando hablo de solidaridad, hablo de ponernos a trabajar en equipo, en pocas palabras. Ahora, primeramente Dios, el fin de semana se va a llevar a cabo el segundo encuentro nacional de diálogos sociales por la paz en la ciudad de Guadalajara. Y, y cuando empezó el primer encuentro que se empezó a gestar con los foros y pues, con los foros principalmente que se tenían que hacer por la paz aquí en Zacatecas, como su casa. Nos tocó trabajar con unas personas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y nos invitaron y nos pusimos a trabajar y ellos estaban en lo de diálogos y bueno, en fin. ¿Cuál fue la gran sorpresa que al momento de sentarnos en la mesa y reconocer las caras?
este, pues teníamos a dos de las principales promotoras de la ley pro aborto en Zacatecas, teníamos gente de super izquierda, come curas, teníamos así como toda la avanzada tremendísima en serio, contra la iglesia, pero a más no poder. Incluso uno de los maestros nos acababa de meter un periodicazo, tildándonos a la pastoral social porque habíamos traído a Zacatecas a Agustín Laje para sacar fondos. Trajimos varios conferencistas para sacar fondos para la pastoral social y nos tiró en un periódico fuertísimo de retrógradas, de lo que ustedes, pues imagínense, ¿no? ¿Y cuál fue la grata sorpresa de que pues, estábamos ahí sentados y, y descubrimos que son más cosas las que nos unen que las que nos separan? Que todos estamos cansados de la inseguridad, de la violencia, que la situación es tan compleja que ya no podíamos seguir así. Y entonces eso nos ayudó a unirnos a trabajar por la paz. Entonces es encontrar estos caminos de encuentro, válgame la redundancia, de unión para hacer de nuestra sociedad un mejor lugar, un ambiente más próspero, más digno, allá, sea en donde sea que nos encontremos. La solidaridad implica la promoción de la inalienable dignidad de cada ser humano y la preocupación efectiva porque todos y cada uno se desarrollen como persona, de manera que les sea posible vivir en la sociedad con la conciencia y con la responsabilidad propia de las personas. Insisto, es cosa de salir a la calle y vamos a ver un montón de situaciones de injusticia, de disparidad, de marginación, de lo que ustedes gusten, quieran y manden. Y de verdad, nada más es cosa de salir a la calle y nos damos cuenta de eso. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar la vida de los demás? Para empezar, sería un buen punto de reflexión, ¿no? Solidaridad, ¿por qué? Porque solidaridad somos custodios de nuestros hermanos. Es generar una cultura del encuentro. Me doy cuenta que está sufriendo, me doy cuenta que está mal, me doy cuenta que está pasando tal o cual cosa. Entonces, solidariamente yo voy y me uno a la persona, la abrazo y caminamos juntos. Y lógico, va a ser esto en contra del individualismo, del yo y mis intereses, de la cultura del descarte que nos decía el Papa Francisco. La solidaridad vivifica y hace eficaces los mecanismos y las estructuras socioeconómicas, impidiéndoles que se conviertan en mecanismos perversos y en estructuras de pecado. Así, la solidaridad se convierte en finalidad y criterio de la organización social y uno de los principios fundamentales de la doctrina social. Fíjense, vivifica y hace eficaces los mecanismos y las estructuras socioeconómicas, impi- impidiéndoles que se conviertan en mecanismos perversos. Mecanismos perversos, llamémosle comunismo, llamémosle capitalismo, por donde le queramos ver, ¿no? Toda esta estructura de mercado en la que, según el consumo, según pues el hombre se mide en base del consumo, el hombre se mide en base del materialismo, en el que el hombre no es otra cosa más que un bien de trabajo, que es un bien de fuerza, mm, y deja de ser persona. Entonces, la solidaridad nos ayuda a darnos cuenta precisamente de que no es eso el ser humano. El ser humano es una persona y que todas estas circunstancias de las estructuras
socioeconómicas que van en contra de la dignidad de la persona humana, bueno, las denuncia, pues. Así se convierte en finalidad y criterio de la organización social. En este sentido, no se trata de un sentimiento superficial por los males de las personas, sino de la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Yo creo que esto es el punto así como que clave o medular, que todos podamos ser responsables de todos. Por eso les mencionaba, o sea, es cosa de salir a la calle y ver todas estas situaciones complicadas en el mundo. Y de verdad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer ante una situación a lo mejor de un vecino que es violento con la mujer? Y ya me di cuenta. ¿Qué puedo hacer de una persona que está abandonada en su casa, grande, sola, que, que pues ya no se puede valer por sí misma a lo mejor? ¿Qué puedo hacer por la persona que está en situación de calle? ¿Qué puedo hacer por la persona que tiene hambre? ¿Qué puedo hacer por la persona que tiene sed? ¿Qué puedo hacer por la persona que le faltan pues, las cosas básicas para vivir? O que les faltan las condiciones para poder tener un trabajo digno. O que, híjole, ¿qué tantas cosas les gustaría, le podemos agregar? O sea, un problema por cada persona que existe en el mundo, creo yo, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos ser verdaderamente responsables de todos? ¿Cómo yo puedo ser solidario con estas personas que están ahí? Desde mi lugar en el que yo me encuentro, ¿cómo puedo serlo? Este es el gran reto que nos pone en este caso la doctrina social. ¿Cómo puedo empeñarme de manera perseverante por alcanzar ese bien común para los demás? ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, no les voy a poder solucionar el problema, y eso ya es algo que habíamos platicado previamente. Ni se trata de que yo vaya y le solucione el problema a los demás. Cada quien tiene que ser responsable de su propio devenir y de su propia historia. Pero sí puedo ser solidario. ¿Cómo? La solidaridad es el principio social que debe ordenar las instituciones, de manera que en ellas las estructuras de pecado, originadas por la sed de tener y la ambición de poder, se transformen en estructuras solidarias mediante la creación o la modificación de leyes, reglas del mercado, reglamentos. Esta se expresa en la firme disposición de actuar siempre a favor del bien de los demás. Es una virtud social que se coloca en la dimensión de la justicia y se orienta por excelencia al bien común. En este caso, la solidaridad la podemos aplicar todos, pero si podemos orientarla también desde las instituciones que el mismo ser humano ha hecho para el beneficio de los demás, y ahorita vamos a empezar a ver también esto de los cuerpos intermedios. Cuando hablamos de un cuerpo intermedio, hablamos de instituciones que están entre la sociedad civil y entre el gobierno. Entre sociedad civil y gobierno están cuerpos intermedios, todas las asociaciones civiles. Cáritas, Pastoral Social, todas las distintas dimensiones de la pastoral social son cuerpos intermedios. Entonces, aquí empieza a verse un poquito más clara la respuesta. A lo mejor para poder atender estas situaciones reales de violencia, supongamos, ¿no? O estas situaciones de pobreza, pues no lo puedo atender directamente, no puedo ser solidario directamente, a lo mejor, pero sí lo puedo hacer desde instituciones. Y entonces voy ordenando, como nos dice esta diapositiva, ¿no? Se ordenan desde las instituciones, no sé, Cáritas se me ocurre.
de manera que en ellas las estructuras de pecado empiecen a ser combatidas. ¿Qué es una estructura de pecado? Es toda aquella sistematización, toda aquella forma en la que el pecado se ha hecho presente de manera estable y firme dentro de la sociedad. Y se vuelve literal una estructura de pecado, digámoslo de esta manera. Es la expresión operante de la caridad. La solidaridad es la expresión operante de la caridad. Es urgente que esta virtud sea asumida por todos y por todas en nuestra patria como criterio de vida, de manera que podamos ser sujetos de nuestra historia, ya que la comunidad construida solidariamente hace que la subjetividad de las personas y de la sociedad en su conjunto surja como una realidad efectiva. Entonces, vemos, entonces vemos que la solidaridad más la justicia más la caridad. O sea, van todo de la mano, de la mano literalmente. La solidaridad empieza en el tú a tú. Es una ayuda interpersonal, pero debe de escalar a cambiar estructuras injustas para pasar a una solidaridad global. Yo puedo ser solidario con otra persona, sí. Si yo estoy viendo a lo mejor que en la casa, hay mucho que hacer y yo ya terminé mis actividades y veo que mi esposa tiene, o sea, que todavía no ha terminado las suyas, yo puedo ser solidario con mi esposa, ayudarle a terminar las mismas actividades que está haciendo, ¿no? No porque sean de ella o porque sean mías, pero puedo ayudarle a ser solidario si yo ya terminé previamente. Puedo ser solidario cuando también, por ejemplo, en la escuela cuando yo entiendo y no sé, una materia, las matemáticas, yo qué sé, o la química, yo las entiendo, mis compañeros no las entienden, entonces yo puedo ser solidario y explicarles, ayudarles. Yo puedo ser solidario, asumiendo la responsabilidad, no que le corresponde a los demás, aclaro, porque eso, pues, la responsabilidad es propia de cada quien, pero sí asumiendo responsablemente el sumarme a lo que los demás están haciendo. No puedo ser caritativo si primero no soy justo. Y no puedo ser justo si no soy solidario. Solidaridad significa ser justo de una u otra manera, darle a cada quien lo que le merece, darle a cada quien lo que le corresponde. Y pasamos al siguiente principio, la subsidiariedad. La sociedad está ordenada al pleno desarrollo de cada persona. Para que esto sea posible es necesaria la libertad, ya que las personas son los sujetos activos y responsables de su proceso de desarrollo personal y del desarrollo social. Esta libertad exige la subsidiariedad y el respeto de la identidad de las personas y de los pueblos. Por eso, la Iglesia ha defendido siempre que ninguna instancia superior, y esto es la clave, que ninguna instancia superior suplante la iniciativa, la libertad y la responsabilidad de las personas y de los grupos intermedios. Ser solidario es ponerme con los demás, es estar en el nivel de los demás, es caminar juntos, digámoslo de alguna manera. Y ser subsidiario Subsidiario, es, es por lo subsidiario. general, ay, bueno, ahorita lo explicamos un poquito más adelante, para no hacerme líos. Pero este punto es importante. O sea, ninguna instancia superior suplante la iniciativa, la libertad y la responsabilidad de las personas y de los grupos intermedios. Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior.
privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. ¿Se acuerdan que hablábamos de ahorita de los cuerpos intermedios? Está el gobierno, por lo general, la estructura de gobierno. Luego están los cuerpos intermedios y por último la sociedad civil. O sea, ustedes, nosotros, pues, todos, ¿no? Las personitas de a pie. Va. Cuando hablamos de subsidio es que una persona que se encuentra en una situación, de poder, digámoslo de alguna manera, o de una situación superior, en una cuestión superior, este, genera subsidios, genera la subsidiariedad con miras de que las personas de un orden inferior puedan, en este caso, adquirir esas herramientas para poder desarrollar lo que necesitan desarrollar. Digo, ay, es que de repente se vuelve un poquito reburujado esto. Pero a ver, ahorita vemos si se entiende mejor. No se puede promover la dignidad de la persona sin respetar los derechos y los deberes de la familia, de los grupos intermedios, de las comunidades locales y de todas las expresiones asociativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida y que hacen posible el crecimiento de la sociedad. Es este el ámbito de la sociedad civil, entendida como el conjunto de las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias que se realizan en forma originaria y gracias a la subjetividad creativa del ciudadano. La red de estas relaciones forma el tejido social y constituye la base de una verdadera comunidad de personas, haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad. Entonces, el principio de subsidiariedad tiene dos dimensiones. Número uno, pide favorecer las iniciativas de las personas y de los grupos intermedios mediante la creación de asociaciones, sociedades menores, comités, patronatos, que tengan autonomía en su acción. Si se fijan, aquí estamos hablando de la sociabilidad, lo que decíamos hace rato. No son personas aisladas. En el caso de nosotros, concretamente, estamos hablando de pastorales o de dimensiones pastorales. Cada una de las dimensiones pastorales genera subsidios. ¿Qué es un subsidio? Son esas herramientas que se tienen que generar para que las otras, en este caso, no sé, bueno, yo lo voy a plantear como normalmente bueno, lo hacemos acá. Este, la, la pastoral social, generó el subsidio a partir de la dimensión de fe y compromiso social. Genera un subsidio de las horas santas, las vigilias para las víctimas de las violencias. Entonces, ese subsidio se distribuye hacia las parroquias, se distribuye hacia los párrocos, se distribuye hacia la gente que quiera, de tal manera que puedan ellos implementar a medida de las posibilidades, sin tener, y esto es lo importante, un subsidio no es algo rígido, un subsidio no es algo limitante, un subsidio o ser subsidiario no es ser, en este caso, así como lo acabo de decir, determinante, sino que favorece o fomenta la libre participación de las personas. Y eso de la participación vamos a ver que es el tercer valor, el tercer principio que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, ¿quién genera la subsidiariedad? La genera, o insisto, un orden superior, en este caso, un cuerpo superior, y esto se da hacia un cuerpo inferior. Un cuerpo o una institución o un organismo, si lo queremos llamar de otra manera. Llamémosle Caritas Nacional, a Caritas Diocesanas, a Caritas parroquiales, un orden superior hacia un orden inferior. Creo que ya se puede ir entendiendo de mejor manera así.
Y la segunda, asumir las obligaciones necesarias para un desarrollo ordenado de la vida social y que las personas individuales o las asociaciones intermedias. Con base en este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en actitud de ayuda, como sostenimiento, promoción y desarrollo respecto a las menores. O sea, el que está arriba y el que sabe y el que tiene más, pues tiene que ayudar al que tiene menos, al que sabe menos, al que está abajo, en pocas palabras, ¿no? Número uno, la ayuda que se presta a las personas y a los grupos menores debe hacerse sin hacer daño, sin atrofiar, sin sustituir la iniciativa, la libertad y la responsabilidad de estas células menores de la sociedad. Desde esta perspectiva, deben cuestionarse las ayudas que se ofrecen bajo las formas de paternalismo y de asistencialismo, pues al generar vínculos de dependencia atrofian la subjetividad social. Eso es algo que ya hemos practicado en momentos anteriores, sobre todo con los temas de ahorita de todas las becas del bienestar que tenemos, pero bueno, no es tampoco algo nuevo. Antes era el Progresa o antes era hay un montón de programas que ha habido desde del PRI, del PAN y pues ahora es Morena, pero siempre ha habido programas de un asistencialistas y paternalistas de una u otra manera. Y sabemos que estos programas, antes de generar un bien, antes de ser subsidiarios, en este caso con las personas, pues atrofian, atrofian la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque ya no, el trabajo dignifica. Y una persona que pues nada más está cómoda esperando estirar la mano, pues es una persona que está siendo mutilada en su dignidad, está siendo mutilada en su capacidad, está siendo mutilada en su intelecto, está siendo mutilada en ser un don para los demás. Y eso se vuelve muy complicado y muy grave. Segundo, debe evitarse la excesiva centralización de las funciones públicas cuando hablamos ahora de- como instituciones, como gobierno, ¿no? Que derivan en una excesiva burocracia, que además de hacer muy lentos los procesos sociales de tipo jurídico, implica un exceso de presencia del Estado y del aparato público en la vida y organización de las instancias menores, que tienen derecho a ser respetadas, promovidas y valoradas en sus opiniones fundamentales y en todo aquello que no debe de delegar y que nadie pueda asumir por ellas. La burocracia también es un daño a la subsidiariedad tremenda. ¿Por qué? Porque tanta burocracia o tanta centralización o tanta, ay, ¿cómo se llama? Tramitología a veces que se tiene que hacer, para determinadas cosas, en vez de generar un subsidio para las personas, en vez de ayudar a las personas, termina entorpeciendo, termina fastidiando. Es más, un ejemplo bien sencillo, la pensión, la beca, sí, la pensión de los adultos mayores. Se vuelve bien complicado para muchos adultos tener que ir a cobrar y cómo irlos a cobrar. Entonces eso, que es un subsidio al final de cuentas, porque pues está subsidiado todo eso. Este, para los adultos mayores se vuelve complicado. No sé si alguno de ustedes ya lo haya sacado, haya llevado a algún adulto mayor, pero se vuelve súper complicado porque los tienen formados, porque tiene que dar la foto, porque tiene que, o sea, todo un evento protocolario, porque la presidenta que nos invita, que nos dice que cuando dices, oye, son adultos mayores, o sea, lo puedes hacer de una manera mucho más sencilla, que no les fastidies la vida. Personas que ya no se pueden mover con tanta facilidad, personas que van en silla de ruedas, personas que están enfermitas.
que, ay, las tienes 4 o 5 horas sentadas esperando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es otro de los graves errores, ¿no? Que vemos en este caso de órdenes superiores hacia los inferiores. Tres, cuando sea necesaria la intervención supletoria de las instancias sociales superiores. Esta debe limitarse a lo esencial, es decir, no debe prolongarse ni extenderse más allá de lo estrictamente necesario, pues solo se justifica por lo excepcional de la situación. El bien común, cuyas exigencias nunca deben contrastar con los derechos y deberes propios de toda persona y sus principales expresiones sociales. Es el criterio de discernimiento acerca de la aplicación de este principio. Cuando la intervención sea necesaria nada más. No va a ser y limitarse a lo esencial, a lo necesario, a lo suficiente. Creo que es la palabra adecuada, a lo suficiente, para que pueda la persona ser protagonista de su propia vida, para que pueda la persona ser partícipe de sus propias tomas de decisiones, ¿no? Porque una beca, bueno, antes las becas escolares eran para las personas que tenían determinados promedios. Creo eran del 8.5 o 9 para arriba. Y te daban la beca. Y te daban una beca, pues chiquita, ¿no? A mí en secundaria me daban una beca de 150 pesos, creo, mensuales, o 300 pesos mensuales. Era una cosa así, si no me equivoco. Y tenías que mantener el promedio, porque si no mantenías el promedio, pues no te daban tu beca o te quitaban la beca. Pero la beca era una cosa también meritoria y era un reconocimiento y era un premio para las personas que se esforzaban y era algo que valía la pena. En cambio, ahora las becas pues se dan a diestra y siniestra, por ejemplo, la Rita Cetina que se les da a todos los niños nada más por estar estudiando. ¿Qué es lo que sucede? Hasta determinado punto, tú puedes recibir ese subsidio, pero si lo sigues recibiendo, lo sigues recibiendo, lo sigues recibiendo, entonces no estás realmente sacándole provecho a ese subsidio. ¿Por qué? Porque el subsidio te está atrofiando. Era lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Los subsidios nada más insisto, deben de limitarse a lo esencial, nada más a lo esencial. ¿Por qué? Porque si no se genera un daño, un mal mayor, en este caso, para la sociedad y para la persona. Y por ello la participación se ve atrofiada, porque entonces ya las personas pues no quieren participar. ¿Qué nos dice la participación? Consecuencia de la subsidiariedad es la participación. Esta se expresa en las actividades mediante las cuales las personas, solas o asociadas por ellas mismas o representadas, contribuyen la vida cultural, económica, social y política de la comunidad civil a la que pertenecen. La participación es un derecho que se debe ejercer conscientemente, de manera responsable y relacionando siempre con el bien común. La participación es obligatoria, mis hermanitos. Tenemos que tener claro eso, o sea, vivimos dentro de una sociedad y cualquier cosa que haga dentro de la sociedad es participación. Ya por el hecho de estar dentro de una sociedad, ya nada más por ese hecho, llámale familia si tú quieres, como célula básica de la sociedad. Eh, y como pues, yo creo que es el grupo en el que todos tenemos, ¿no? Va. Entonces, ya por el hecho de estar en la familia, tarde o temprano, en algún momento, tengo que ponerme en la camiseta y tengo que ponerme a hacer algo en beneficio de mi familia. Y cuando yo me pongo a hacer algo en beneficio de mi familia, estoy participando en la comunidad.
Estoy contribuyendo para que esta comunidad sea mejor cada día. Y así en el trabajo, y así en la escuela, y así en el Cáritas o en el apostolado que ustedes gusten, quieran o manden, y así en cualquier estructura social en la que nos encontremos. Recordemos que estamos hablando ahorita de estructuras sociales, estructuras que va desde el orden del gobierno hasta la persona, concretamente, bueno, la persona de a pie, o sea, tú, yo, la sociedad civil. Y entre los dos están los cuerpos intermedios, que no se nos olvide eso porque es importante. ¿Dónde participamos? Pues podemos participar en de los tres niveles. Yo desde mi singularidad, desde mi ser persona, participo de una u otra manera, cuando voy a votar, participo de una u otra manera cuando ejerzo, mis derechos, participo cuando no estoy de acuerdo con algo o cuando sí estoy de acuerdo con algo. Desde el cuerpo intermedio participamos, no sé, la iglesia siempre participa porque la iglesia le gusta poner el dedo sobre el renglón, ¿no? Porque como es madre y maestra, y como es un referente moral para la sociedad, para la comunidad, aunque no les guste a muchos, siempre va a ser ese referente que motiva la participación. Y entonces contribuyen a la vida social, económica, política y cultural de todos los lugares. La dimensión social de la existencia implica a las personas participar con sus semejantes en alcanzar el bien común de la sociedad y beneficiarse de él, por lo que la participación es condición necesaria para una vida social más humana y al mismo tiempo un derecho y deber fundamental a cualquier ordenamiento social, que debe inspirar cualquier decisión sociopolítica económica en cualquier nivel de la vida social. La participación es condición necesaria para una vida social más humana y al mismo tiempo un derecho y deber fundamental a cualquier ordenamiento social. La única manera de poder garantizar que tengamos derechos justos, leyes justas, que tengamos gobiernos cada vez más mejores, dijeron por ahí, ¿no? Este, más humanos, más justos, más solidarios, más enfocados al bien común, es por medio de la participación. Y no se diga si es por la medio de la participación política o cívico-política, porque al final de cuentas, en el ámbito en el que nos desarrollemos, siempre va a haber estructuras de poder. Y esas estructuras de poder, al final de cuentas, pues, es el ejercicio de la política, ¿no? Y siempre el hecho de querer tener mejores condiciones de vida para los demás, para mí, para todos, y trabajar por esas mejores condiciones de vida, generando las condiciones, pues eso es participar. En pocas palabras, digámoslo así. Para que la participación sea real y no solo de nombre, es necesaria, por un lado, la acción educativa en todos los niveles de la sociedad y por otro, estructuras sociales que la favorezcan y que muestren a los ciudadanos su efectividad. Tenemos que enseñarles a las personas que tienen que participar. Tenemos que enseñarles a las personas, por ejemplo, ahora que vengan elecciones, tenemos que hacer unos buenos cursos, desarrollar unos buenos subsidios de formación cívico-política para ciudadanos. ¿Por qué? Porque las personas deben de saber que el voto es libre, es secreto, es informado, nunca nos dicen que es informado, que tenemos que votar sobre los candidatos que cumplan determinados requisitos.
¿Y por qué determinados requisitos? Pues simple y sencillamente porque somos congruentes con nuestra fe, ¿no? Que deben de ser personas que busquen determinar, o sea, por lo menos que no busquen la cultura de la muerte, el aborto, para empezar. Ya, eso es como que es un descarte, por decirlo de alguna manera. Tenemos que estar informados realmente de qué es lo que estamos viviendo como sociedad, hacia dónde va, porque la información me va a ayudar a poder tomar decisiones dentro de la participación. Y tenemos que educar a las personas que tienen que asumir la responsabilidad de ponerse a trabajar por su comunidad. Ningún político va a solucionar los problemas de la comunidad, porque los políticos llegan y se van. Este, al menos de que sean monreales, ¿verdad? Esos se quedan para siempre. Es chiste local. Pero ¿a qué me refiero? Un político por lo general llega, cumple un periodo de 3 años, 4 años, dependiendo del cargo, y apenas le empieza a agarrar la onda, y no estoy diciendo que sea una mala persona, ¿eh? Apenas le está agarrando la onda y ya se va. ¿Y qué hizo? Brincó de puesto y pues le fue muy bien. Pero además, ¿qué hizo? Pues nada. ¿Quién va a transformar la sociedad? ¿Quién va a transformar el entorno en el que vivimos nosotros? Porque nosotros somos los primeros seres políticos que estamos al cargo, que estamos enfrente de nuestra comunidad. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a las personas, a nuestros hermanitos, y tenemos que fomentarlo muy fuertemente. Y de verdad, ya que se acerca el siguiente año el tema de las elecciones, el tema electoral, vamos a tener que trabajar muy fuerte con esto. Es ser protagonistas, no espectadores. En pocas palabras, eso es participar. Es ser protagonista, no espectador. Es el derecho y el deber de contribuir a la vida social, política, económica y cultural. ¿Cómo? Voto consciente, voluntariado, asociacionismo y activismo, trabajo responsable y ético. No basta con quejarse de la suciedad en el parque del barrio. Esa es una actitud pasiva. La participación implica unirse a la asociación de vecinos para solicitar contenedores al ayuntamiento de manera de subsidiariedad. El ayuntamiento nos da esos contenedores que nosotros no podemos conseguir. Es subsidiario. Y organizar una jornada de limpieza voluntaria, todos juntos de manera solidaria. Y entonces vemos cómo las tres, generan un bien común y por lo tanto la dignificación de la persona humana. Este ejemplo se me hizo muy, muy, muy agradable, muy sencillo y muy fácil de entender. La participación de los ciudadanos no puede restringirse solo a algunas dimensiones de la vida social, dada su importancia en todos los niveles para la humanización del mundo del trabajo y de las actividades económicas, de las comunicaciones sociales y la cultura. Para la vida social y política, se hace imprescindible favorecer la participación de todos, especialmente de quienes se encuentran en mayor desventaja y la alternancia de los dirigentes políticos. Siempre tenemos que promover la participación de una u otra manera. Miren, a mí me ha tocado andar, creo que ya les había platicado, no estoy seguro, andar en campañas políticas. Y, y me llegó a tocar muchas veces ir a comunidades. Y en las comunidades lo primero que te preguntaba la gente, ¿qué trae? ¿Trae cemento? ¿Trae lámina? ¿Qué trae? ¿Qué nos va a dar? Oigan, pues no, no traemos nada de eso, o sea, queremos ser la diferencia, queremos hacer las cosas bien. Y la gente que decía, no, si no trae nada, mejor váyase. ¿A qué vienen? Y es triste, pero pues es que es real. Y es ahí donde nosotros debemos entrar a enseñarles a las personas a participar, porque mientras que estemos esperando
que nos den dádivas, nada más, sin hacer nada, pues entonces somos un pueblo de mendigos, tristemente. Y creo que no somos un pueblo de mendigos, al contrario. El Señor no nos hizo para que seamos mendigos, nos hizo para que seamos dignos. Y no es porque un mendigo no sea una persona digna, claro que lo es, pero no de esa manera, no como lo estábamos mencionando. Entonces sí es importante en este caso que busquemos siempre la participación, que pongamos a las personas a participar. También algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que no sé si te doy un medicamento en salud, en el dispensario, que si te voy a apoyar con algún subsidio, Cáritas da muchísimos subsidios, ¿no? Eh, pues no se diga las mismas despensas. Que si lo que vaya a hacer, lo que te vaya a ofrecer, el apoyo que te vaya a dar, pues ponerte a participar, ponerte a hacer algo, o sea, no lo vas a pagar, no se trata de que lo pagues, pero sí se trata de que seas solidario. Tú me das, yo te doy. Tú me estás dando un subsidio, entonces yo te doy algo de lo que yo tengo, ¿no? Y entonces te vuelves solidario en este sentido. No podrá haber cambio real en México sin la participación de todos, en especial de los pobres. Solo mediante la participación podrá asegurarse la realización de las exigencias éticas de la justicia social. Vencer la apatía, la indiferencia, la falta de compromiso, motivadas por cualquier causa, es una de las mayores apuestas para esta hora de nuestra patria. Desde la carta pastoral del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Y se me hace ¿cómo se dice? Muy claro. No podrá haber cambio real en México sin la participación de todos, especialmente de los pobres. ¿Por qué? Porque cuando participan en especial los pobres, es cuando podemos voltear a ver realmente las necesidades. Podemos darnos cuenta de lo que realmente hace falta. Podemos buscar esas exigencias de la justicia social. Entonces, ya para ir terminando, tenemos este ecosistema social católico. Fíjense bien. Número uno, solidaridad. Yo espero que con este se entienda muchísimo más claro, este, si es que no me he sabido dar a entender hasta ahorita. Número uno, solidaridad. Nos da el porqué. Es la motivación de cuidarnos unos a otros. Dos, subsidiariedad. Nos da el dónde, el espacio para actuar localmente sin ser aplastados. Tres, participación. Es el cómo, la acción concreta que da vida a los otros dos. Resultado central, una sociedad civil, fuerte y resiliente. Sin solidaridad, la subsidiariedad, se me lenguó la traba. Sin solidaridad, la subsidiariedad puede convertirse en egoísmo local. Mi barrio primero y los demás que se las arregla. Y eso lo hemos escuchado en muchas cosas. Sin subsidiariedad, la solidaridad se convierte en burocracia estatal, fría y lejana, asistencialismo que crea dependencia. Así de sencillo. Entonces, las dos van de la mano. Por eso este último ejemplo que les ponía de, va una persona a Cáritas a solicitar un subsidio que puede ser una despensa de verdad. Pues bueno, esa persona puede ser solidaria de decir, oigan, ¿qué ocupan? ¿Qué les puedo ayudar? De tal manera de que no sea asistencialismo, sino todo lo contrario. Sea algo que nos dignifique, que les dignifique, que nos deje algo más allá, que nos nutra como sociedad.
Y con esto terminó la presentación.